Son las 7:44 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, pero temprano también cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Eduardo Vega, ustedes lo conocen bastante bien. Él ha sido defensor del pueblo, un muy buen defensor del pueblo, estuvo 5 años en este cargo. Y después de eso ha ocupado, hoy día hace parte de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, trabaja en el Instituto sobre Ética y desde ahí ha venido impulsando una serie de propuestas y planteamientos en materia de lucha contra la corrupción y digamos en políticas públicas que promuevan la integridad de la función pública. Y en esa condición, digamos, o por su propia trayectoria, él fue convocado a ser parte de esta comisión que presidió el embajador Wagner. Ha pedido al presidente de la República para que pudieran en un corto plazo ayudarlo a determinar o identificar aquellos cambios necesarios, urgentes, que había que hacerse para reformar el sistema de administración de justicia, que había sido, por los audios que todos hemos podido apreciar, mostrado pues en su peor lado, digamos, en el sentido de que mostró las redes de corrupción que estaban ahí claramente establecidas. Y él aceptó y trabajaron 11, 12 días y le propusieron al presidente un documento que tiene 80 páginas, pero que tiene 10 medidas muy concretas que le hicieron llegar al presidente. Y el presidente ha tomado las 10 medidas y no solo las ha incorporado a su mensaje del 28 de julio, sino ha dicho que las va a impulsar. Doctor Eduardo Vega, qué gusto saludarlo, buenos días. Señor Tuesta, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con su público, con la audiencia, y efectivamente, ¿no?, en un momento creo que muy expectante para el país, en medio, ¿no?, de una terrible situación de corrupción que cada día la escuchamos como una película que realmente nos avergüenza, nos da mucha pena, pero a la vez también creo que mucha indignación. Creo que lo primero que yo señalaría, señor Tuesta, es que esa indignación que ya se está expresando en las calles se ha recogido en el discurso presidencial. Nosotros lo tuvimos muy claro cuando asumimos esta tarea, hay que decirlo, fuimos bastante escépticos también cuando el presidente nos planteó poder asumir esta responsabilidad, porque veníamos de una experiencia previa, ¿no?, de una comisión anterior donde más bien las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. Justamente poco, sobre, ¿no?, eso, doctor Vega, quería preguntarle, antes de entrar al trabajo de la propia comisión y las recomendaciones y cómo el presidente lo ha tomado, más en el ámbito personal también, porque usted venía efectivamente de la Comisión de Integridad que conformó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y después de eso habíamos en más de una oportunidad conversado y usted decía que no le había él puesto la voluntad política necesaria para avanzar en aquellas tareas que ustedes le habían planteado. Me imagino que cuando lo llame el presidente de la República o alguien a nombre del presidente, su primera reacción no fue, o no sé, digamos, le pregunto, ¿fue sí de todas maneras o dudaba por el antecedente? Mira, son detalles que a veces uno no los puede comentar, pero sí el presidente tuvo el gesto de llamarme. Ajá. Y conversar personalmente con él largos minutos. Yo estaba en Arequipa esa noche del jueves y me llamó y me dijo: Eduardo, tenemos la convicción de sacar adelante este tema y lo que ustedes nos planteen lo vamos a recoger en el discurso presidencial. Y claro, en esas condiciones uno acepta, yo acepté, y creo que luego de escuchar el discurso presidencial uno observa, ¿no?, que el trabajo no ha sido en vano, que las propuestas que se le han hecho han estado presentes. Obviamente el presidente ha tenido la valentía y la decisión y el liderazgo, que es lo que tú estás remarcando, para poner en la mesa propuestas que hoy se ve que son audaces, pero que realmente empatan con lo que la ciudadanía está reclamando. Tú conoces muy bien, en la calle está debatiendo ya hoy día, bueno, ¿qué me van a consultar? ¿Cómo va a ser el referéndum? Es verdad. Yo quiero decidir. Y eso, en términos de crecimiento de la ciudadanía en el país, es una enorme diferencia con lo que hemos tenido hasta ahora. Sin duda, ¿no? Ahora, eso creo que ha sido, en términos políticos, el gesto más importante de todo lo que ya más concretamente ha planteado el presidente, que efectivamente vamos a revisar ahora. Pero antes de pasar a eso, quería preguntarle todavía por un detalle. ¿Qué hace en la experiencia corta, porque a usted le ha pasado las dos cosas, la diferencia entre uno y otro presidente? Porque, digamos, Kuczynski no actuó de la misma manera que Vizcarra,
teniendo los dos exactamente la misma posibilidad, porque esta actitud que ha tenido Vizcarra la pudo tener Kuczynski a propósito de lo que ustedes le recomendaron, ¿no es cierto? Y salir en un mensaje y decir, esta es la reforma, porque le han recomendado, diría yo, con matices, pero básicamente algunas cosas que ahí estaban más o menos imaginadas, ¿no? Mira, en 12 días no se puede desconventar la pólvora. Lo que hemos hecho es seleccionar aquellas que eran más potentes y estaban dirigidas a un ámbito específico, que era la justicia. Yo creo que la gran diferencia la hace el liderazgo, Glatzer, o sea, la decisión y la voluntad de querer llevar adelante y de darse cuenta, que creo que es lo que no pasaba antes, que el problema de la corrupción es grave. En ese momento, con el presidente Kuczynski, fue el poder ejecutivo, el tema de la salud, los gobiernos regionales. Hoy día es la justicia, pero donde tú pones la mano finalmente va a saltar el tema de la corrupción, y si no hay un liderazgo desde la cabeza, pues simplemente no se va a poder avanzar en nada. Ahora, pero la voluntad, creo yo, es fundamental, pero ha sido acompañada de dos cosas, y le pregunto por eso, que en los últimos días han sido centrales. Una, la indignación de la gente en la calle. Creo que eso ha llevado al presidente también a entender que por ahí va el mensaje. Y lo otro, tengo la impresión, y le pregunto por esto, es que él siente que es distante a la corrupción de la cual se está discutiendo, que no pasaba tanto con Kuczynski, que ya el momento que forma la comisión se decía que podría estar inmerso en algunos actos que podían ser de corrupción, hechos por los cuales termina renunciando después. ¿Cree que eso también hace la diferencia? Sin duda, Glatzer, ¿no? Yo creo que ambos elementos, la indignación ciudadana, que yo siempre decía que faltaba esa respuesta de la ciudadanía, y por otro lado, en fin, situaciones comprometedoras en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y creo yo ahora que una limpieza frente a esos temas y una distancia, como bien tú lo dices, que le permiten actuar sin mayores complicaciones ni compromisos, ¿no? Creo que esos son los elementos centrales. Y luego, yo diría, entrando un poco en materia, hay tres elementos que a mí me parecen fundamentales, Glatzer, en este momento. Uno, primero, la reforma de la justicia y la reforma política no pueden estar en manos de los propios jueces o de los propios políticos en el Congreso de la República. Había que sacarlo de esa esfera y había que hacer participar, ese es el segundo elemento, hacer participar más a la ciudadanía. Y creo que es lo que está ocurriendo con el tema del llamado a referéndum. Ahora, cuando el presidente conversa con ustedes, porque después de haber individualmente llamado a los integrantes de la comisión, tiene por lo menos 2 reuniones con el presidente, tres, imagino también con el presidente del Consejo de Ministros, él tenía claro que lo que tenía que hacer era plantear la reforma judicial y política al mismo tiempo, o era básicamente la referida a la justicia de la cual hablaban con ustedes. Sí, no, ahí hay que ser muy claros. A nosotros el encargo específico era el tema de la justicia, el tema de la justicia, ¿no? O sea, yo diría, ahí tiene su equipo, el premier, creo, a la cabeza, están allí, es lo que le han hecho mirar toda la parte de la reforma política. No olvidemos que ya este era un tema que también venía trabajándose, y había finalmente muchas propuestas en relación con la necesidad de una reforma política, ¿no? Sí, ahora, doctor Eduardo Vega, el mandato de la comisión era muy concreto, tenía, digamos, 2 encargos muy puntuales: medidas urgentes y concretas para reformar el sistema de justicia, digamos, 2 en el sentido que suena fácil de decirlo, pero es complejo llevarlo a la práctica también. Y la segunda, poner un mecanismo de coordinación y articulación, digamos, posterior, para que pueda hacerse, llevarse a cabo y se cumpla todo esto que se ha ahí planteado. ¿Diría usted que en el discurso del presidente de la República está claramente incorporado no solo lo que ustedes han planteado, sino aquello que pueda garantizar que después esto se lleve a la práctica? Sí, yo reitero, y así lo ha señalado el presidente de nuestra comisión, el embajador Alan Wagner, están recogidas los planteamientos que nosotros le formulamos en el informe. Ya es un informe público además, y está circulando, y entonces sentimos que ahí se recoge las principales recomendaciones que le hicimos en torno a mejorar el nivel de control dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público, una reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura, mayor transparencia en el sistema de justicia, la descarga procesal, que yo diría que han sido temas centrales también en este tema, y
como bien usted dice, el mecanismo de seguimiento, que tiene que ser un mecanismo, en nuestra opinión, mucho más político, que comprometa a los titulares de los poderes del Estado y por supuesto también al Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones que tienen que colaborar en este doctor Eduardo, le voy a pedir que repasemos un poquito las medidas concretas que la Comisión ha planteado y que el presidente claramente ha recogido, ¿no? Primero, la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y Ministerio Público, ¿no es cierto? Eso, digamos, es este mecanismo que usted dice de seguimiento al máximo nivel, donde el presidente de la República va a ser el que le encabece. La autoridad. La autoridad, no, sí. no, no. Ah, no, la autoridad no. Ese es el mecanismo de seguimiento. Esto es la OCMA, la institución, la entidad que reemplazaría a la OCMA. De acuerdo. Creo que partimos del hecho, y hay que decirlo con absoluta, digamos, franqueza, la OCMA no ha funcionado en el Poder Judicial. O sea, el órgano de control de la magistratura no ha funcionado. Igual en la Fiscalía de Control Interno tampoco han funcionado. Entonces, frente a esa inacción, teníamos la necesidad de plantear una nueva forma de control de la actividad judicial, del sistema de justicia. Y ahí es autónoma, digamos. Autónoma en su funcionamiento y presupuestal, y en la designación de su titular. ¿Cómo era la OCMA? La OCMA designaba a un vocal de la Corte Suprema o a un fiscal supremo. Nosotros creemos que ese sistema no funciona, que es necesario que sea una persona externa en lo posible, pero la característica principal que sea elegida por concurso público, ¿no? Entonces eso le va a dar una garantía de independencia frente al control que ejerce. Y va a tener la posibilidad de producir sanciones para los jueces y fiscales que, digamos, incumplen su labor y que, digamos, pueden devenir en actos. La idea es que actúe de manera preventiva, de acuerdo, que escuche denuncias, que procese denuncias, cosa que veíamos que ahora no estaba muy claro cómo se hacía eso, que tenga un cuerpo de investigación policial y con apoyo policial, y que finalmente pueda dictar sanciones en algunos casos, ¿no? Obviamente el CNM, y esa es la otra propuesta, tendrá una vigencia también con otra conformación, y tendrán que coordinar mucho estas autoridades. Claro, porque, digamos, buena parte de lo que me imagino va a ser esta autoridad autónoma tiene que ver con un mecanismo de sanción a algunos malos fiscales o malos jueces, y eso puede tendría que empatar con la reforma que se hace en materia del Consejo Nacional de la Magistratura para que no se vayan a cruzar, sino complementar. En principio mantienen sus funciones, ambas entidades, ¿no? La OCMA, o la nueva OCMA, o el Contralor Judicial, como se le conoce en algunos lugares, y la nueva OCMA con una nueva composición, pero ahí lo que tiene que funcionar claramente es el sistema de competencias y de sanciones que ellos tienen. De acuerdo, es decir, es un control externo a la actuación de jueces y fiscales. Sí, es externo, nosotros lo llamamos es mixto, ¿no? Porque tiene una composición, una autonomía, se elige por concurso público, autonomía presupuestal, pero luego forma parte de toda esa estructura, porque la idea es que también puedan desarrollarse toda una línea de jueces de control, jueces que especializados en el control también, ¿no? De acuerdo, es decir, que hagan una carrera como, ¿no?, digamos, contralores del propio sistema de justicia. Exacto. ¿Y siendo jueces y fiscales? Claro. No necesariamente, pero también gente externa. También gente externa. De acuerdo. Es decir, no va a estar solamente en manos de los propios jueces y fiscales. La idea es que esto sea una rama que vaya profesionalizándose. De acuerdo. ¿No? Especializándose. Sí. Y el otro tema tiene que ver efectivamente con la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ahí lo que han planteado es que se reduzca de 7 a 5, que todos sean abogados y que estén, digamos, nombrados por un concurso público. Sí. Lo primero que hay que decir, y estaba muy presente en nuestros debates, señor Tuesta, es que no hay el modelo perfecto. En su momento, el modelo que tuvimos del Consejo Nacional de la Magistratura era un modelo bueno, imitado en muchísimos países. Ese modelo era de representación, la sociedad civil representada por colegios profesionales, por colegios de abogados, por universidades, ¿no? Entonces era un modelo importante, pero miren qué terminó. Miren esa representación que tuvimos, que realmente es desastrosa, y que lo que a nosotros nos tocaba
ver, hacer una propuesta de elevar el nivel, de cambiar ese sistema de representación por un consejo que fuera mucho más profesional, nuevamente por elección de méritos, y que tuviera una trayectoria intachable. Llegar al Consejo Nacional de Magistratura debe ser como la última etapa de un profesional, de un abogado que ha hecho una experiencia larga, hablamos de 30 años de experiencia, ¿no? Y que luego vea pues que es difícil que ahí pueda manchar esa trayectoria. Pero en ningún momento discutieron, doctor Eduardo, la posibilidad de, en el marco de la actual diseño constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, mejorar los sistemas de elección, porque digamos, el sistema en sí mismo no es el malo, el asunto está en cómo se han venido eligiendo, porque si uno tiene que elegir en las universidades públicas y las universidades privadas, uno podría decir y ponerle la condición ahí, que sean universidades públicas de tantos años de funcionamiento, que estén licenciadas, que tengan facultades de derecho de 30 años y que pongan a sus decanos. Entonces tú cerrabas el asunto y podías mantener esa misma representación. Podrías eso aplicarlo a las otras representaciones también. Porque el otro asunto que tiene que ver con lo que ha dicho el presidente en su propio discurso, los abogados también son parte del problema. De hecho, el presidente se ha dedicado a decir que van a sancionar a los abogados porque son parte del problema. ¿No? Miren, Guido Águila, Inostroza Pariachi, Iván Noguera, etcétera, todos son abogados. Sí. Ese es el tema, y usted lo que plantea y el presidente lo ha tomado, que todos van a ser abogados. Sí, mira, como vuelvo a reiterarte, no hay el modelo perfecto. Lo que ha quedado claro es que cualquier modelo, si hay este tipo de personas, lo van a vulnerar, le van a sacar la vuelta y lo van a corromper, ¿no? Que creo que es lo que hemos visto a lo largo, escuchando estos audios, ¿no? Entonces, sí, para nosotros será clave, primero, tomar en cuenta de la especialidad. Sí es bueno señalar que este consejo tiene un carácter especial al tener que elegir jueces y fiscales. En segundo lugar, sí era importante un nivel de participación de sociedad civil que hay que ver cómo se conserva y cómo se fortalece en este proceso. En tercer lugar, claro, la representatividad es un tema, pero pensábamos en nuestros debates que eso no había funcionado y que creíamos que había necesidad de pasar a un modelo más bien de concurso público de méritos. Creo que en general tenemos que acostumbrarnos en el país a que estos altos cargos también puedan ser materia de concursos, que los mejores, claramente establecidos, postulen y puedan dedicarse a estas tareas, ¿no? Eso es lo que nos animó a plantear tiene lógica, no sé, o sea, digamos, tiene lógica desde la perspectiva. Ahora, el asunto está que los propios operadores del sistema de justicia van a participar del sistema de selección, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público van a opinar sobre quienes terminan. La idea es que se conforme una comisión especial que se constituya para la selección de esto, con el apoyo de Servir. Creemos que eso hay que someterlo a un proceso de nombramiento como los que hace Servir en este momento, que es esta entidad, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Y bueno, eso se puede mejorar de repente, Glatzer, pero creo que en el fondo la idea es los consejeros tienen que ser elegidos por concurso público y tienen que tener una probada trayectoria de integridad. De acuerdo, claro, eso está bien. Y con más de 30 años de experiencia, que sea al lugar que tú llegas, no para venderte, no para hacer estas tramas, para negociar tráficos de influencia, favores políticos, sino básicamente para que tú elijas a los mejores. No, y el proceso transparente hace que la ciudadanía pueda observar quiénes son y qué cosa presentan. Ese es el otro elemento, la transparencia. Y que es fundamental. Ahora, hay otros asuntos que tienen que ver con la descarga provincial. Creo que lo de la ONP ha sido claro, porque ese es, digamos, un gran cuello de botella que se genera y en contra de las personas probablemente más desprotegidas e indefensas de nuestro país, que son las personas automayores, que, digamos, prefieren gastar un montón de plata en juicios, la ONP, que pagarle a la propia gente que está reclamando, en muchos casos teniendo derecho, ¿no? Ahí también hay el dato tremendo, Glatzer, es que todos esos procesos judiciales los pierde la ONP. Sí, pues, al final de cabo los pierde, sí. O sea, es simplemente ganar tiempo y perder plata en estudios de abogados. Yo soy abogado, pero es realmente inconcebible. Es millones de soles que se gastan en pagar abogados. Venía escuchando, son 70.000 procesos. ¿Ya? 70.000 procesos contratados los mejores estudios de Lima. O sea, eso no se puede mantener. Ahora, yo debo decir, en la Defensoría del Pueblo, y bueno, en la comisión hemos estado, hay que decirlo, 3 ex funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ese tema lo teníamos muy claro desde el inicio y gracias al presidente, que creo que ha tomado las riendas en el asunto y le ha pedido
a la OMPE, al presidente de la ONP, que pueda presentarle un plan de descarga en los próximos 15 días. Yo creo que eso es vital. Se va a ahorrar mucho dinero para el Estado, por un lado. Por otro lado, se va a descargar a muchos jueces y fiscales, y por lo tanto va a haber esos funcionarios para que puedan ver otro tipo de temas en el sistema de justicia. Siempre hay el temor de que estamos atiborrados de casos, de que no hay forma de resolverlo. Bueno, con esta descarga procesal creo que eso se puede hacer. Y los adultos mayores, las personas que están a la espera de una pensión, podrán de ahí, de alguna manera, ver que esa situación avanza mucho más. Ahora, a la par de eso hay, digamos, el planteamiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia para Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres, que me parece fundamental, además que ya iniciaron con eso, ¿no? Se ha dictado que acaba de salir, que me parece que es importante, y junto con ello, digamos, hay mecanismos también para crear una Fiscalía Suprema Anticorrupción, ¿no es cierto? Mira, ahí el pedido era muy claro, o sea, necesitamos que al más alto nivel de la Fiscalía se coordine todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción, lavado de activos y crimen organizado y los delitos afines, claro, ¿no? Conexos. Porque sin duda, si no tienes una cabeza que monitoree claramente esto, que dirija todo esto, se va a presentar problemas, ¿no? Lo que hemos estado viendo, hay que decirlo con toda claridad, es que por un lado iban los fiscales anticorrupción, por otro lado iban los fiscales de lavado de activos y otros delitos. Eso tiene que estar mucho más articulado. Es la idea de un trabajo corporativo realmente, ¿no? No, y además que es fundamental por si el objetivo es efectivamente perseguir a quienes cometen esos delitos. Ahora, el mecanismo de seguimiento y articulación, ¿no es cierto? La garantía de que todo esto que el presidente con muy buena voluntad política ha puesto en su discurso y quiere llevar a la práctica, ¿cómo va a funcionar ese sistema? ¿Cómo va a funcionar ese Consejo de Reforma del Sistema de Justicia? Mira, creemos que tiene que haber una instancia de nivel político. La reforma, vuelvo a reiterar, Glatzer, del sistema de justicia no puede estar en manos solo de los jueces o los fiscales. Yo en esa idea voy a permanecer siempre. Y entonces hay que incorporar al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, obviamente al propio Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, al propio Consejo de la Magistratura cuando esté reformado, y hablamos también de la Defensoría del Pueblo en el rol del ciudadano que quiere acceder al sistema de justicia. Entonces creemos que esa instancia es la instancia política que tiene que tener claramente cuáles son los objetivos de la reforma hacia adelante y controlar que eso se cumpla. Y junto con eso habrá un equipo técnico. Creemos ahí que Interjusticia, este proyecto que se promovió tanto por la ministra Marisol Perestello como por el ministro Aldo Vázquez, y que tiene 2 dictámenes favorables en el Congreso de la República, tiene que avanzar y tiene que constituir como una especie del equipo de trabajo que lleve adelante primero todo el tema de la famosa interoperabilidad, es decir, que todos estos sistemas conversen, estén interconectados, se pueda conocer la carga de la Fiscalía, la carga del Poder Judicial, la carga de la Procuraduría. Yo creo que en el caso de quienes defienden al Estado, ¿no? Entonces, eso permite tener herramientas estadísticas para poder diseñar mejor la política. Si no, vamos a ir, como se dice, a tientas y a ciegas sin saber por dónde tiene que ir la reforma de justicia. De acuerdo. Ahora, tengo que terminar otra hora, pero quería preguntarle por, estando en buena medida de acuerdo con las propuestas que el propio presidente ha recibido y que ustedes han tenido a bien entregarle, hay un asunto del hoy, de qué hacer ahora, porque a esto hay que ponerle nombres y apellidos también. El presidente del Poder Judicial, el doctor Prado Saldarriaga, que nunca hubiera sido ya el presidente del Poder Judicial si no hubiera una situación excepcional, lamentablemente, ha dicho, por ejemplo, que van a revisar todas las sentencias que ha dado Hinojosa Pariachi y su sala sobre el tema de violencia sexual. Me parece correcto, porque ahí hay una duda del propio sistema de justicia. Pero lo hemos planteado también. Los nombramientos del Consejo Nacional de la Magistratura en los últimos tiempos, desde que se conformó que ahora ha sido destituido. El presidente ha dicho en su discurso tienen que ser revisados absolutamente todo. Era una de nuestras recomendaciones. De acuerdo, pero al revisarse eso, hay la posibilidad de que si se encuentran irregularidades, que te bajes por lo menos a 3 miembros de la Fiscalía Supremas y por lo menos a 7 u 8 miembros de la Corte Suprema ahora.
que han sido entre con Hinojosa Pagliacci nombrados en los últimos tiempos. ¿Quién va a hacer eso en este momento? Porque el presidente lo ha anunciado, pero no ha dicho cuál es el mecanismo para hacerlo. Sí, mira, este es un momento de tránsito bien difícil. Lo hemos analizado y la verdad que no hay una respuesta clara también. Nosotros teníamos claro, y en nuestra propuesta es que ese proceso de revisión de los nombramientos y las ratificaciones lo hiciera el nuevo Consejo Nacional de Magistratura, que se nombre con estas nuevas características, con estos nuevos. Pero como bien dices, en esta etapa de tránsito, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, aquí ha ocurrido que el Congreso ha dictado esta ley de declaratoria de emergencia por 9 meses, ¿no? En esos 9 meses no hacemos nada, o más bien pensamos en un diseño excepcional, ad hoc, para esta etapa. Eso ya nosotros no alcanzamos a proponerlo, pero digamos, ¿cree usted la comisión convenía en que es necesario hacer una medida transitoria? Ahora, allí sí creo que nuevamente el referéndum adquiere mayor relevancia, Glatzer, porque lo que intenta es acortar también tiempos, ¿no? Y creo yo, y esa es la invocación que se hace al Congreso, que se pueda tomar, que pueda haber los consensos suficientes para que de una vez se lleve a cabo esta primera aprobación de la ley en esta legislatura e inmediatamente dar paso al referéndum. Y ojalá que podamos tener en este año este cambio constitucional y rápidamente a la conformación del nuevo Consejo y que revise. Yo creo que eso es lo mejor. Ahora, lo otro es pensar en una fórmula transitoria que permita no detener ni este proceso de revisión y por otro lado también los procesos de destitución. Lo que sí nos dijeron es que había más de 100 casos que no estaban siendo atendidos. Esa gente que ha sido mal designada sigue actuando ahorita. Claro. Entonces, claro. Y el riesgo es que se pierdan muchas evidencias también. Exactamente, que digamos empiecen a borrar las huellas. Doctor Arguedas, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, explicarnos el trabajo de la comisión. A mí me parece muy bien que el presidente de la República haya decidido jugarse ese partido de fondo y me parece muy bien también que las medidas que ustedes le han dado hayan sido en ese sentido tomadas por él. Muchísimas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante porque Alberto Vergara ya está aquí, con él hablamos de esto y más sobre la política de nuestro país. Ya volvemos.